A día de hoy estamos en un mundo, en una época en la que el mundo a nuestro alrededor y la sociedad va cambiando a pasos agigantados, ya sea para ir hacia adelante o para ir hacia atrás. En muchos campos estamos yendo hacia atrás, pero en otros hacia adelante. Entonces creo que a día de hoy hay una conciencia social mucho más fuerte sobre el género, sobre la sexualidad y sobre todo sobre cómo encontrarnos a nosotros mismos. El cómic del que os voy a hablar hoy básicamente habla de encontrarse uno mismo y de reconocer el punto en el que estamos cada uno de nosotros, ser conscientes de hasta el punto en el que el género es una construcción social y cómo al fin y al cabo todos nosotros deberíamos ser conscientes de que no solamente existe lo impuesto por nuestra sociedad, lo impuesto por lo que a día de hoy nos han estado diciendo de manera constante en el colegio, a nuestro alrededor, la familia, conocidos, etcétera, sino que hay un mundo mucho más grande, mucho más amplio allá afuera que quizá deberíamos escuchar otras voces. Bienvenidos a La novia era un chico. Hola cerecitas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Nari por si no me conocíais y sí, sé que la intro ha sido muy larga en esta ocasión, pero tenía que hablaros precisamente de eso, introduciros un poquito en el tema del que vamos a hablar hoy. Hoy no vamos a empezar como otras veces, sino que directamente quiero ir al meollo del asunto. Como os he dicho, hoy vamos a hablar de un cómic que realmente me ha impresionado mucho y para bien. Igual que en otra ocasión os hablé de mi experiencia lesbiana con la soledad, que la tengo ahí atrás y que sabéis que fue un manga que me gustó mucho precisamente por ser autobiográfico. Y en este caso volvemos a lo mismo, estamos ante un cómic que es totalmente autobiográfico. La novia era un chico, de Chi. Es precisamente eso, nos habla de su propia experiencia, de cómo ha sido su vida al ser una chica trans. Y no solamente eso, sino su historia de amor con su marido, que de verdad es súper tierna. En este caso vamos a empezar un poquito hablando de lo que es el cómic. Nos estamos adentrando en lo que es la historia de Chi. En este caso es como se denomina ella, y nos cuenta primero cómo conoció a su novio, a novio, porque durante la gran parte del cómic es novio, luego más adelante cuando ya hablan de la boda será marido, pero novio la conoció pues por un grupo de amigos en común y demás, y bueno, aunque ella no se fijó realmente en un principio en él sí que se fijó directamente en ella, y a partir de ahí, bueno, pues empezaron a quedar primero pues como amigos, y bueno, pues a partir de ahí empieza la historia de ellos dos. Claro, también que nos cuenta, nos lo está contando desde su propio punto de vista. Entonces, lo que nos está empezando a relatar sobre todo es cómo se empezó a sentir al empezar a sentir cosas por este chico, por novio, y no haberle dicho su condición. Eso es algo que a Chi pues le daba un poco de miedo, igual que hablarlo con su familia en su día. No es un tema del que quieras hablar directamente si no te ves capaz o si no te ves todavía seguro de hacerlo. En este caso Chi al final pues acaba contándoselo, y novio pues digamos que no le pone ningún impedimento. De hecho le da igual no poder casarse con ella siempre y cuando puedan estar juntos, con lo cual Chi la verdad es que tuvo la suerte de encontrar a su media naranja, que ha sido súper comprensivo desde el primer momento con su condición. Además, no solamente es la historia de cómo conoció a novio, cómo fue su relación, cómo presentó a novio a los padres, etcétera, y toda su transición hasta poder ser mujer, no solamente físicamente sino también de manera legal en Japón. También Chi nos habla un poco de su pasado, de cómo se sentía cuando era un niño, cuando todavía era consciente de que no era como, no se sentía como se veía. Entonces nos habla mucho de eso, de la incomodidad, de cómo tenía que reprimirse al hablar con algunas personas, bueno, con todo el mundo a su alrededor, porque no sabía exactamente cómo comportarse, cómo fue su primera relación, que en ese caso fue homosexual, pero que no se sentía igualmente cómoda con cómo era, con cómo estaban sucediendo las cosas. Con lo cual nos habla también de su pasado, de cómo se ha sentido, y nos habla también de cada uno de los procesos. Hay pequeñas tiras a los lados y también explicaciones pues sobre el colectivo, sobre lo que es transexualidad, transgénero. Nos habla de un montón de cosas, de lo que es la bandera arcoiris, incluso de cómo se sentía. Y la verdad es que incluso yo, que soy cis, no, o sea, yo me siento reconocida con el género social al que siempre se me ha aludido como mujer. Entiendo también un poco el paso por el que pasó, me he sentido muy identificada en este caso con Chi, sobre todo cuando decía que no estaba cómoda con su cuerpo cuando era chico, y es algo que yo también he sentido en mi caso pues por el sobrepeso, con lo cual sí que hay un momento en el que conecté totalmente con ella y entendí
que es algo por lo que pasamos todos, pero cada uno a su manera. Entonces creo que precisamente el poder encontrar un punto de anclaje con Chi me ayudó a comprender muchísimo mejor todo por lo que pasó, precisamente sin ser trans, porque una persona cis obviamente nunca va a entender del todo lo que pasa a alguien como Chi. Este cómic es importante, es muy importante, creo que es un cómic que se debería leer, sobre todo para entender cómo se puede sentir una persona trans y cómo es su pasos, cómo son conscientes también de su sexualidad, de su género, mejor dicho, pero del género social, es lo que os he dicho, cómo le trata a la sociedad y cómo se siente en este caso ella. Es muy importante porque creo que es una manera muy clara de comprender en qué espectro te encuentras, porque de hecho hay gente que lo ha leído y que directamente no se ha sentido ni conectada con un lado ni con otro, sino que ha sentido que ni se siente masculina ni femenina, y a lo mejor leyendo esto también te hace darte cuenta de que estás en un espectro totalmente diferente, que puedes estar en el espectro neutro, que puedes estar en gender fluido. Es decir, creo que es un cómic que al fin y al cabo abre mucho los ojos, abre también mucho las puertas, y además no es un cómic que te haga sentir mal, es un cómic realmente muy divertido, está hecho desde un punto de humor, precisamente para rebajar quizá el tono dramático y emocional que tiene todo este proceso, porque realmente tuvo que pasarlo mal, y no solamente ella, sino también su novio, su marido, lo tuvo que pasar mal en ciertas vivencias que nos van contando a lo largo del cómic. No es muy largo, la verdad, se lee en nada, en un ratito, pero de verdad es que me parece que este tipo de cómics deberían verse, deberían hablarse más de ellos, deberían darse incluso de manera como lectura obligatoria en institutos, porque creo que gracias a lecturas como La novia era un chico, o por ejemplo el de Mi experiencia lesbiana, creo que son cómics que aportan mucho y que pueden hacer que veas que hay cosas más allá, que no solamente es que te sientas atraído por X o por Y, sino todo lo que está pasando una persona por dentro, ya sea porque no se siente cómoda en su propio cuerpo o porque está pasando por problemas psicológicos como puede ser una ansiedad, una depresión, y que todo eso le esté llevando a meterse en una espiral de la que solo, a lo mejor sola, no puede salir. Con lo cual os recomiendo muchísimo, de verdad, pero de verdad la buena, que leáis este cómic, porque es una pasada. Como os digo, es el tono de humor, además todos son chivis, ella es muy divertida, es muy carismática, y lo cuenta todo de una manera, como os digo, muy cercana, muy tierna, y le quita un poco de a lo mejor del componente tan emotivo, tan fuerte y a lo mejor tan negativo de sus momentos malos, y lo endulza un poquito con cómo al final puede llegar a ser quien es, y que al igual que ella, si alguno de vosotros estáis pasando por un proceso parecido, que podréis llegar también a serlo, aunque el camino no pueda ser fácil. Así que recomendado para todo el mundo, de verdad. Id corriendo a la página de Fandogamia y haceos con este cómic, porque es que merece muchísimo la pena. Y después de un vídeo un poco largo, pero también muy intenso, llegamos al final. Espero que os haya gustado un montón. Quiero que me dejéis aquí abajo si conocíais este cómic, si lo habéis leído, si conocíais Mi experiencia lesbiana, que de hecho hice un vídeo, así que os lo dejaré linkeado por aquí y aquí abajo para que vayáis a verlo si no lo conocéis, porque ya tiene su tiempecito, creo que tiene 1 año y medio, 2 años, una cosa así. Si os ha gustado, quiero que le deis un like muy grande y que lo compartáis en vuestras redes sociales. Si es la primera vez que me veis, quiero que os suscribáis al canal, que le deis a la campanita para que YouTube os avise, que sepáis que estoy en las redes sociales, estoy en Twitter, en Facebook y en Instagram como Nair Springfield, y nos vemos el próximo día en un nuevo videoblog. Adiós, cerecitas.